mi esposo desapareció de repente un día. Varios días después descubrí que se había fugado con mi hermana. 12 años después, tras un largo silencio, Josh se volvió a comunicar. Voy a traer a mi esposa de vuelta a casa. Estás estorbando. Sal de la casa de mis padres. Parece que no quiere verme viviendo con mis suegros en su casa. 12 años después de la fuga, en un momento en que las cosas se han calmado, planea recibir a mi hermana, Nova, como su nueva esposa. Sin embargo, todavía no saben cómo han cambiado los sentimientos de todos en la familia, incluida yo, en estos 12 años. Mi nombre es Ivy, y tengo 27 años. Estudié diseño durante mis días de estudiante y luego me uní a una empresa de diseño web. Mientras llevaba una vida laboral típica, conocí a Josh, quien se convirtió en mi esposo a los 25 años. Trabajaba en ventas en la empresa y era muy amigable debido a la naturaleza de su trabajo, atraída por su amabilidad. Nos casamos después de un año de noviazgo. Al registrar nuestro matrimonio, decidimos vivir con mis suegros. Dejé la empresa de diseño web y comencé a trabajar como diseñadora web freelance. Entre hacer las tareas del hogar y apoyar a mi esposo, elegí trabajar desde casa. Al principio, el trabajo era escaso y mis ingresos eran inestables. Sin embargo, recientemente he estado recibiendo proyectos de varias fuentes, asegurando un ingreso suficiente. Trabajo a mi propio ritmo, priorizando a la familia. Nos reunimos alrededor de la mesa con mi esposo y mis suegros para comer por la mañana y por la noche, y antes de dormir, pasamos tiempo de calidad juntos como pareja. Estaba muy contenta con nuestra vida actual, pero gradualmente mi esposo, que antes era muy amable, empezó a cambiar. El detonante fue hace 2 meses, cuando mis ingresos superaron el salario de mi trabajo anterior. Lograr el objetivo me hizo sentir eufórica, y estuve emocionada todo el día. No podía esperar para contárselo a mi esposo. Seguramente estaría encantado, o eso pensé. Tan pronto como mi esposo, ahora Josh, regresó a casa, me apresuré a la entrada con una sonrisa radiante y anuncié: Josh, escucha, los ingresos del mes pasado superaron el salario de mi empresa anterior. ¿En serio? ¿No pagaba bien tu empresa? Pero había estado apuntando a superar eso durante mucho tiempo. Finalmente logré mi objetivo. ¿En serio? ¿Eso es todo? ¿Qué debería haber dicho? Bueno, felicidades o algo así. No. Inusualmente malhumorado, mi esposo respondió con su tono sarcástico. No podía entender por qué estaba de tan mal humor, y sin querer, seguí insistiendo. Hey, Josh, ¿estás molesto por algo? Pensé que te alegrarías por mí también. ¿Por qué debería alegrarme? No es como si mi salario hubiera aumentado. Bueno, sí, pero la alegría de una esposa es la alegría de su esposo, ¿no? ¿Qué se supone que significa eso? No soy tan alegre, no nos pongas en el mismo saco. Desde ese día, la actitud de mi esposo se volvió cada vez más distante, las conversaciones diarias disminuyeron, y hasta los saludos simples como buenos días y buenas noches siempre los iniciaba yo. A pesar de estar casados solo por un año, nuestra vida matrimonial parecía lejos de ser feliz. Incluso mis suegros, que vivían con nosotros, empezaron a notar la extraña relación, pero por consideración o quizás por duda, no dijeron nada. Incluso ahora, 2 meses han pasado, y mi relación con mi esposo sigue sin cambios. Aunque todavía comemos al mismo tiempo, las conversaciones son casi inexistentes. Cambia el canal de televisión sin preguntar cuando estoy viendo algo, y hasta come cosas que compré sin permiso, sabiendo que discutir solo empeoraría la situación. Permanecí en silencio. Un día, en medio de estas circunstancias continuas, mientras limpiaba la casa, mi suegra se me acercó con una expresión ansiosa. Ivy, ¿estás bien?, preguntó. ¿A qué te refieres con estar bien? Bueno, sabes, cuando tú y mi hijo recién se casaron, solían salir juntos mucho. Últimamente, parece que eso no está pasando, y tampoco hay mucha conversación. Sí, solo ha pasado un año desde que nos casamos. Es un poco extraño, ¿verdad? Para evitar preocuparla, forcé una sonrisa. Sin embargo, ella parecía verlo todo con una expresión seria. Mi suegra me miró directamente. Si no quieres hablar, no te forzaré, pero me preocupo por ti. Últimamente, pareces un poco vacía. ¿Vacía? Eso no es realmente. Tu suegro también lo ha notado. Ambos estamos preocupados de que tal vez te estés esforzando demasiado. Madre, quizás al principio fue mi culpa por molestar a Josh con el tema de los ingresos, pero por otro lado, no pude evitar sentirme un poco sola porque no podía compartir mi éxito con él.
La preocupación mostrada por mis suegros, quienes notaron las dificultades actuales, fue increíblemente reconfortante. Decidí confiarle la situación a mi suegra. Después de escuchar todo, se disculpó con un toque suave en mi espalda. Lamento escuchar eso. No es un hombre si no puede alabar a alguien a quien ama por su arduo trabajo. Es mi culpa. Solo asumí que Josh se alegraría por mi éxito. No es algo de lo que debas preocuparte. Sin embargo, si intervenimos, podría complicar más las cosas. ¿Complicar? Sí, así que, creo que tú y Josh deberían discutir esto a fondo por su cuenta. ¿Puedes hacer eso? Sí, estaré bien. Gracias por escuchar. Mi suegra sonrió amablemente y dijo, está bien, mientras acariciaba mi cabeza. Mis suegros, quienes me trataban como a su propia hija, eran mis verdaderos salvadores. Con el consejo de mi suegra, decidí tener una conversación adecuada con mi esposo esa noche. Después de que mis suegros se fueron a la cama, esperé su regreso. Sin embargo, no había señales de que regresara incluso después de varias horas. Normalmente, estaría en casa a más tardar a las 10 p.m., pero ya eran las 11 de la noche. Ese día. ¿Por qué está tan tarde? No hay respuesta a mis mensajes tampoco. ¿Podría haber algo mal? Preocupada, llamé varias veces, pero cada llamada solo sonaba, y no había respuesta. Esperé ansiosamente durante una hora. Después de las 12:30 a.m., finalmente regresó. Lo saludé con un bienvenido de vuelta, pero mi esposo solo soltó un suspiro pesado, con una expresión desagradable en su rostro. ¿Qué? ¿Por qué estás todavía despierta a esta hora? ¿Por qué? Bueno, quería tener una conversación adecuada contigo hoy. ¿Una conversación? ¿Sobre qué? Desde que hablé sobre mi salario, las cosas entre nosotros cambiaron, ¿verdad? Lo dije sin pensar, pero tal vez herí tu orgullo, Josh. En ese momento, sentí un escalofrío en la espalda. Era porque allí, mirándome con una cara fría, estaba mi esposo, abrumada por el miedo. No pude hablar. Él habló casualmente, como si se burlara de mí. Realmente no hay necesidad de hablar contigo más, esperando mi regreso y tratando de tener una conversación. En serio, es espeluznante. ¿Espeluznante? Como pareja casada, solo quería construir una mejor relación contigo. Esa basura es molesta, caray. Podría haberme casado seriamente con la persona equivocada. Eso es suficiente, ¿ok? Estoy cansado del trabajo extra. No me molestes casualmente cuando trato de relajarme en casa. Mi esposo pasó junto a mí y se dirigió a su habitación. Mi esposo desapareció de repente un día. No pude moverme del lugar hasta que el sonido de él subiendo las escaleras se desvaneció. ¿Por qué diría algo así? Solo quiero una vida matrimonial normal. A pesar del aliento de mi suegra, nada se había resuelto todavía. Frente a esa actitud, no pude reunir el valor para iniciar otra conversación con mi esposo. Sentí que mi ser entero había sido rechazado, y mi pecho se apretó. Después de 2 meses sin conversar con mi esposo y con cada día pasando monótonamente, el día en que desapareció fue uno de esos días ordinarios. Mirando alrededor de su habitación, de repente sentí que algo no estaba bien. ¿La habitación de Josh alguna vez estuvo tan ordenada? Él no era exactamente conocido por ser ordenado, pero su habitación estaba extrañamente organizada. El armario casi no tenía ropa, y no había maleta. Finalmente me di cuenta de que se había ido. Intenté contactar apresuradamente a mis suegros, pero o tenían los teléfonos apagados o no respondían. Entré en pánico, sin saber qué hacer, cuando recibí una llamada de mi hermana, Nova. Oye, hermana, ¿cuánto tiempo sin vernos? Nova, lo siento, pero ahora mismo no es el momento para eso. Tu esposo no está ahí, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo lo sabes? Cuando tienes una intuición sobre algo desagradable, tiende a ser precisa. Pronto reveló la verdad increíble. Bueno, sabes, en este momento estoy con tu esposo. ¿Qué estás diciendo? Al principio, fue realmente solo una coincidencia. Tuve la suerte de encontrarme con tu esposo en un bar. Bebimos juntos. Escuché que las cosas no iban bien entre tú y él. Nova, no puedes estar hablando en serio. Estoy saliendo con tu esposo ahora. Nos vamos un poco lejos para casarnos, así que no te interpongas, ¿vale? ¿Lejos? No bromees con esto. Trae a Josh de vuelta ahora mismo. Lo siento, eso es imposible. De hecho, he estado interesada en tu esposo desde hace tiempo. Es alto y guapo, así que lo siento, me lo llevo ya que ahora es mío. La llamada terminó abruptamente. No importa cuántas veces llamé de regreso, Nova no respondió. En cambio,
Me envió una gran cantidad de fotos. Había docenas de ellas, incluyendo fotos de pareja con mi esposo y fotos de sus citas. De cualquier manera, no eran algo en lo que quisiera seguir mirando. Unos días después, llegó un papel de divorcio completo de parte de mi esposo. Cuando llamé a su empresa, ya se había retirado. En este punto, ya no era un problema que pudiera manejar sola. Decidí explicar la situación a mis propios padres y a mis suegros, buscando su consejo. Parece que Josh y Nova se han fugado. Renunció a su trabajo sin decírmelo. Aparentemente, tiene la intención de divorciarme. Una vez que terminé de hablar, todos los presentes quedaron sin palabras. En medio del silencio, fue mi suegro quien habló lentamente. Ivy, realmente lamento a mi hijo tonto. No espero que lo perdones. Y más bien, no deberías. Padre, me disculpo por las palabras duras, pero no puedo perdonar a tu hermana Nova tampoco. Para mí, eres como una hija real. No puedo perdonar a esos dos que lastimaron a mi preciosa hija. Eso es realmente lo que siento. Al escuchar esas palabras de mi suegro, mi suegra y mis propios padres asintieron significativamente. Fue precisamente en ese momento que todos nosotros tuvimos un cambio completo de perspectiva hacia Josh y Nova. Mis suegros originalmente estaban considerando mudarse pronto ya que su casa estaba envejeciendo. A la luz de este incidente, decidieron mudarse sin informar a su hijo, expresando que ya no querían ninguna conexión con él. Por otro lado, mis propios padres decidieron romper lazos con mi hermana. Incluso si ella regresara, la tratarían como a una extraña y nunca la dejarían entrar en la casa. Una persona con tanta falta de moral como para robarle el esposo a su hermana ya no es nuestra hija. Fueron las opiniones de mi padre y madre. Tomé esto como una oportunidad para regresar a la casa de mis padres. Como condición para presentar los papeles de divorcio, exigí una compensación de mi esposo y mi hermana. En respuesta, él dijo, si eso es lo que se necesita para el divorcio, pagaré. Así, varios miles de dólares de compensación fueron transferidos a mi cuenta. Con este intercambio como el capítulo final, corté completamente los lazos con mi esposo y Nova. 12 años después del divorcio, muchas cosas han sucedido. Mis suegros compraron un condominio, demolieron su antigua casa y vendieron el terreno. Mi reputación como diseñadora web se disparó, y mis ingresos son incomparables con lo que eran antes. Gracias a eso, regularmente hago viajes con mis padres, disfrutando de días satisfactorios. En este día, ocupada con el trabajo, sonó mi teléfono. Suponiendo que era una llamada relacionada con el trabajo, contesté sin verificar la pantalla. Sin embargo, la llamada trajo recuerdos desagradables. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ivy, ¿cómo has estado? Josh, como se esperaba, aún recuerdas la voz de tu ex esposa, ¿verdad? Su tono era tan burlón como solía ser. ¿Qué quieres? ¿Quieres? Han pasado 12 años desde el divorcio. ¿Por qué contactarme ahora? Dije con displicencia. Y él se rió con una risa desagradable. Bueno, ves, estás estorbando, así que podrías irte en 10 minutos. ¿De qué estás hablando? Estamos en problemas financieros, así que nos dirigimos hacia ti. Traeré a mi esposa de vuelta, así que será mejor que salgas de la casa de mis padres. Aparentemente, todavía cree que vivo con mis suegros. Después de 12 años, piensa que ha pasado suficiente tiempo y que serán aceptados. En el fondo, mi hermana Nova se unió. Así es, lárgate. Estos dos realmente no saben nada. Después de 12 años, piensan que pueden ser perdonados así como así. El mundo no funciona así. Les mostraré el infierno. Determinada, tomé una respiración profunda y les di mis últimas palabras. Si quieren volver, adelante, pero ya no estoy en la casa de tus padres. ¿En serio? ¿Te echaron mi papá o algo así? ¿Eres idiota? La casa de tus padres ya no existe. ¿De qué estás hablando? La voz de Josh temblaba, pareciendo ansioso. En ese mismo momento, debieron haber llegado donde solía estar la casa de sus padres. Dejó escapar un grito desesperado. ¿Qué demonios es esto? Continué sin piedad, tan pronto como ambos se fugaron. Decidimos cortar lazos contigo. Tus padres se mudaron hace mucho, y mis padres rechazaron a la mujer contigo. En otras palabras, no hay lugar al que puedan regresar. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? No puede ser. Depende de ti creerlo o no. Ni yo, ni tus padres, ni mis propios padres te consideran parte de la familia. No hay valor en tener a alguien como tú que pisotea los sentimientos de las personas como parte de la familia. Es cruel. No, somos familia, ¿verdad?
¿Quién pisoteó los sentimientos de esa familia? No vuelvas a contactarme, no te permitiré interferir en mi vida nunca más. Colgué al terminar de hablar, bloqueando su número. Esta vez, corté completamente el último vínculo. Más tarde, incapaces de localizar a mis suegros, vinieron a visitar la casa de mis padres durante mi ausencia. Sin embargo, mi padre y mi madre ya habían rechazado a Nova. Repetidamente preguntaron, ¿quiénes son ustedes? A mi hermana llorando y los alejaron de la puerta. En respuesta, los dos se arrodillaron rápidamente frente a la entrada. Por favor, mamá, papá, perdónenos, no tenemos a dónde más ir. Ya es suficiente, ustedes dos ya no son familia. Así es, papá, llama a la policía. Espera, por favor. Suegro, suegra. No tienes derecho a llamarme suegro, vete. Como eran demasiado persistentes, mis padres llamaron a la policía y los denunciaron por causar molestias. Desde entonces, su paradero ha permanecido desconocido. Aparentemente, ambos están sin trabajo ni lugar donde quedarse, buscando desesperadamente ayuda financiera entre amigos. Sin embargo, los rumores sobre ellos se han extendido y nadie estaba dispuesto a prestarles dinero. Independientemente, quedarse en su ciudad natal parece casi imposible para ellos. Deben empezar de nuevo en un lugar desconocido, enfrentando las dificultades que ellos mismos provocaron. Sin embargo, esto es completamente una consecuencia de sus acciones. Junto con mis padres, no tengo intención de volver a verlos nunca más. Con suerte, vivirán con remordimientos por los pecados que han cometido.